mucha bendición. Es un versículo que nos enseña mucho. Como ya ven en pantalla, Primera de Tesalonicenses 5:17 nos dice, orad sin cesar. Esta es una exhortación, ¿verdad?, que nos hace el apóstol Pablo. A simple vista, cuando miramos esta frase, orar sin cesar, eso lo que nos está diciendo es orar sin parar. Cesar significa parar, detener, terminar. Y cuando leemos esto de orar sin parar, quizás nos vienen unas interrogantes a nuestra mente. ¿Cómo yo puedo orar así, sin parar? ¿Será que tengo que orar continuamente, día y noche? ¿O cómo puedo orar en todo momento? Si tengo que trabajar, si tengo que atender la familia, tengo que dormir. Vamos a ver hoy a qué se refería Pablo, ¿verdad? Con estas palabras. Todas nosotras sabemos que Pablo era un hombre de oración y lo podemos ver en estos pasajes. Romanos 1:9 nos dice, porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Pablo siempre estaba orando, ¿verdad?, por los hermanos. Colosenses 1:3, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y en Colosenses 1:9 nos dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Nosotras sabemos que la escritura, ¿verdad?, está llena de versículos donde Pablo hace mención de la oración, de que él siempre está orando por los hermanos, siempre está orando por la iglesia. Pablo era un hombre de oración y él desea que nosotros los cristianos, ¿verdad?, seamos hombres y mujeres de oración. Y constantemente él nos insta a nosotros también que seamos perseverantes en la oración. En Colosenses 4:2 nos dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracia. A quien nos exhorta que perseveremos, ¿verdad? Y que es importante que demos gracias también. En Efesios 6:18, él nos dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Nos exhorta, ¿verdad?, que velemos, que estemos perseverantes en la oración y que supliquemos, ¿verdad?, por los demás hermanos, por todos los santos. Y en 1 Timoteo 2:1 nos dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. A quien nos exhorta, ¿verdad?, a que roguemos, oremos, pidamos y demos gracias, ¿verdad?, por todos los hombres, como lo que estábamos haciendo hace unos minutos atrás, ¿verdad? Estábamos intercediendo por unos hermanos que estaban en necesidad. Para Pablo, la oración es fundamental en la vida del cristiano. Y por eso nos dice que no dejemos de orar, que perseveremos en la oración, que oremos en cada circunstancia, para cada necesidad, que no nos olvidemos de agradecer, que oremos por nuestros hermanos, que intercedamos por ellos, que roguemos por ellos. Por eso Pablo nos exhorta a orar sin cesar. Pero todas nosotras sabemos que es imposible, ¿verdad?, orar todo el día sin hacer ninguna otra cosa. Pero cuando Pablo nos dice que oremos sin cesar, él no nos está diciendo que debemos estar recitando oraciones todo el día o que debemos estar en una postura de cabeza inclinada o arrodilladas o ojos cerrados durante todo el día orando sin parar. Pablo no se refiere a eso. El orar sin cesar va más allá de eso. Y para entender un poco, ¿verdad?, a qué es lo que se refiere Pablo, nos vamos a transportar a la época de Nehemías.
En aquellos tiempos, el pueblo de Israel había sido llevado cautivo y Nehemías estaba en la ciudad de Susa, en la capital del reino de Persia, y por ser copero del rey, estaba siempre cerca del rey. Esa era la función de Nehemías. Él era el copero del rey. Un día el rey Artajerjes notó que Nehemías estaba triste y le preguntó qué le pasaba. Nehemías le respondió que estaba triste por su ciudad, Jerusalén, que su ciudad estaba en ruinas. Entonces vamos a leer solamente, no vamos a leer toda la historia, pero vamos a leer este versículo, Nehemías 2, 4 y 5. Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Aquí vemos que el rey le pregunta a él qué pide. Nehemías eleva una oración al cielo y le hace una petición al rey. Cuando leemos este pasaje, tal vez nos preguntamos qué pudo haber orado Nehemías en par de segundos, ¿verdad? Porque aquí no nos dice que Nehemías fue a su cuarto, que se arrodilló, que oró a Dios y que volvió donde el rey a hacer su petición. Eso no es lo que nos dice. La oración de Nehemías fue en ese instante. La oración de Nehemías fue en cuestión de segundos. La Biblia tampoco nos dice lo que Nehemías oró, pero tal vez pudo haber dicho, Señor, ayúdame. Es una oración cortita, pero está suplicándole ayuda a Dios, ¿verdad? O pudo haber dicho, Señor, mueve el corazón del rey para que acceda a mi petición, o algo por el estilo, ¿verdad? La oración de Nehemías fue corta y según la necesidad que él tenía en ese momento. Entonces, ¿cómo se relaciona esto con la exhortación de Pablo de que oremos sin cesar? Pues muy sencillo, cuando Pablo nos dice que oremos sin cesar, lo que nos está diciendo es que debemos vivir en constante estado de oración, que estemos comunicados con Dios en todo momento, no solo en las cosas importantes, sino en toda circunstancia de nuestra vida. Así como este ejemplo, ¿verdad? Como lo hizo Nehemías. En ese momento, el rey le hace una pregunta y en ese mismo momento él eleva, ¿verdad? Ese pensamiento a Dios y le hace una petición a Dios, le hace una oración a Dios. Pablo se refiere a que tengamos una actitud de conciencia de Dios y rendición a Dios en todo tiempo. Que vivamos con la conciencia de que Dios está con nosotras y que Él está activamente involucrado y comprometido en nuestros pensamientos y acciones. Pablo lo que nos dice es que seamos conscientes de que Dios está con nosotras y Él está ahí en todo momento y en cualquier momento nosotras podemos ir a Él en una oración. Lo que Pablo nos está diciendo es que vivamos en un constante estado de comunicación con Dios, que estemos aferradas a la mano de Dios en toda circunstancia de nuestra vida, que cuando la situación lo requiera, podamos, así como Nehemías, orar a Dios una corta oración de súplica, de agradecimiento o tal vez pidiendo dirección por algo y que podamos actuar de acuerdo a la voluntad de Dios. Esto no significa que estas cortas oraciones que tal vez vamos a estar haciendo durante el día, ¿verdad? Van a sustituir esos momentos de oración prolongada donde vamos a Dios, ¿verdad? A derramar todo nuestro ser, esos momentos de intimidad personal con Dios. No significa que vamos a sustituir una cosa por la otra, son dos cosas diferentes. Ese momento de intimidad con Dios es necesario en cada una de nosotras. En Mateo 6:6 nos dice,
Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Jesús nos dice aquí cómo orar, ¿verdad? Y dice que vayamos en lo secreto a nuestro Padre, que sea algo íntimo, privado, ¿verdad? Entre nosotras y nuestro Padre. Ahí es donde vamos a llevarle todas nuestras cargas. Aposento, sabemos que eso significa, puede ser habitación, puede ser un cuarto. Y sé que todas nosotras tenemos ese lugar, ese rincón de nuestras casas, donde tenemos ese momento de intimidad con Dios. Tal vez para todas es diferente, tal vez algunas es el cuarto, otras la cocina, tal vez alguna en una terracita, en alguna salita. Sé de personas que hasta se meten tienen un closet y ahí es su momento de hablar con Dios. Y es importante que nosotras tengamos ese lugar o ese aposento donde podamos ir a Dios en oración y derramarnos delante de Él. Es muy importante. Pero también ese lugar de oración puede estar en el aposento de nuestro corazón y en nuestros pensamientos. No necesariamente vamos a ir a Dios en oración, esperar que llegue ese momento que tenemos determinado durante el día. Tal vez algunas es en la noche, otras es en la mañana, otra es cuando los niños ya se fueron a la escuela. Ese lugar también puede estar todo el tiempo en nuestro corazón y en nuestros pensamientos. Y también nos debemos preguntar, ¿dónde están mis pensamientos mientras hago las diferentes cosas durante el día? Todas nosotras sabemos que en el día hacemos muchas cosas, más nosotras las mujeres que tenemos siempre muchos que hacer en muchas cosas, en muchos pendientes por hacer. Entonces, ¿dónde están mis pensamientos durante el día cuando yo hago esas diferentes cosas? En Efesios 4:17 nos dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Pablo aquí escribe acerca de aquellos que andan en la vanidad de su mente. Esto significa que estas personas no tienen control sobre sus pensamientos. Simplemente están dispersos y ocupados en las cosas de la tierra, las cuales no tienen ningún valor eterno. Este es el estado natural del hombre, centrarse en lo terrenal y no en las cosas visibles. Nosotras sabemos, ¿verdad?, de lo que se está hablando aquí, porque son muchas las cosas que tenemos a nuestro alrededor, son muchas las cosas que vemos a nuestro alrededor y muchas veces nos distrae la mirada, los pensamientos. Y no debemos ser así en esos pensamientos vanos, ¿verdad? Debemos tener y concentrarnos en las cosas, ¿verdad?, que son invisibles, no las cosas terrenales. Si nos fuéramos a dejar llevar por todo lo que vemos a nuestro alrededor, pues nuestra vida sería un poco tal vez triste, muy deprimida, con tantas noticias, tantas cosas feas que vemos. Nosotras tenemos que hacer un esfuerzo por concentrarnos en las cosas celestiales, como lo dice en 2 Corintios 4:18. Así que no nos fijemos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mas lo que no se ve es eterno. Todo lo que vemos a nuestro alrededor, todas estas cosas que pasan, todo esto es pasajero. Podemos tener enfermedades, sufrimientos, muchas cosas nos pueden estar afectando, pero tenemos que tener en mente que todo esto es pasajero y nuestra mente y nuestros pensamientos deben estar enfocados, ¿verdad?, en lo que es eterno, en ese porvenir, donde vamos a estar nosotras, ¿verdad?, en un futuro con nuestro Dios. Nosotras podemos invertir nuestros pensamientos en orar por los demás, en orar por nosotras mismas, en pensar en cómo podemos usar nuestro tiempo para bendecir en lugar de gastarlo en nosotras mismas o en cosas vanas. Cuando
se nos dice que no andemos en la vanidad de nuestra mente. Ese tiempo porque les dije ahorita que tenemos muchos quehaceres, ¿verdad? Que hacer, pero siempre hay un momento, un momentito disponible, hay un momento de descanso o un momento donde no estamos tan ajetreadas, ¿verdad? En ese momento, pues, podemos aprovecharlo, ¿verdad? Para orar, tal vez una necesidad personal o por alguien, algún hermano, algún familiar que esté pasando por una necesidad o simplemente usar ese tiempo que tenemos disponible para bendecir a alguien, tal vez llamar a una hermana, tal vez mandar un mensaje de aliento, de fortaleza, bendecir a otras personas y no gastarnos todo nuestro tiempo así para nosotras mismas, tal vez ponernos a ver televisión o hacer cosas que vanas, como decía el versículo anterior. Se requiere entrenamiento y esfuerzo consciente para trabajar con nuestros pensamientos, para poderlos poner en las cosas celestiales en nuestro día a día. O sea, tenemos que entrenar nuestra mente, ¿verdad? Y hacer un esfuerzo con conciencia, quererlo hacer, decir, yo lo voy a hacer, yo voy a poner esto en práctica. Y así estar pensando y estar enfocada en todo lo que es celestial. Muchas veces vienen a nuestra mente pensamientos de preocupación, de temor, de desánimo o enojo. Y esto es normal en cada una de nosotras, ¿verdad? Somos humanas, estamos en esta carne y tenemos todos esos tipos de sentimientos que vienen a nosotras. Pero nosotras debemos conscientemente y prontamente convertir cada pensamiento en oración y cada oración en acción de gracias. Cuando vienen esos momentos de tribulación, esas cosas que nos roban la paz, debemos ejercitar la mente. Me siento así, voy a orar. Estoy preocupada por esta persona, pues mejor voy a orar por esta persona. Sacar esos pensamientos y tomar acción. A lo largo del día, la oración debe ser nuestra primera respuesta ante cada situación inquietante, ante cada pensamiento de ansiedad. Como lo dice en Primera de Pedro 5:7, deposita en él toda ansiedad porque él cuida de ustedes, ¿verdad? La oración debe ser nuestra primera respuesta ante cada momento que tengamos así, ya sea preocupación, una ansiedad, una inquietud, un dolor, tristeza, desánimo. La falta de oración nos va a hacer depender de nosotras mismas en vez de depender de la gracia de Dios. Cuando nosotras oramos continuamente, estamos continuamente dependiendo de Dios y en comunión con Él. Si cuando tenemos alguna situación, algún problema, alguna decisión que tomar en el momento, no, suceden cosas que en el momento hay que tomar alguna decisión. Si no lo consultamos a Dios, ¿verdad? Si no elevamos una oración y le pedimos ayuda a Dios, tengamos por segura que vamos a actuar de acuerdo a lo que nos dice nuestro corazón, a lo que nosotras entendemos que es lo mejor y sabemos todas que el corazón es engañoso, ¿verdad? Vamos a actuar de acuerdo, ¿verdad? Y dependiendo de nuestra sabiduría, que es muy limitada, ¿verdad? En comparación con la sabiduría de Dios. Y tenemos que estar dependiendo de Dios en todo momento y en comunión con Él en todo momento. Para nosotras las cristianas, la oración debe ser como el respirar. Ninguna de nosotras tenemos que pensar en respirar. Lo hacemos naturalmente. Y de esa misma manera debe fluir la oración en nuestras vidas. Que por cada momento una oración. Estoy alegre, pasó algo que me trajo alegría.
una acción de gracia. Estoy en una disyuntiva, tengo que tomar una decisión, pues ir a Dios en oración que nos ayude, ¿verdad? Que nos ayude a escoger cuál es la mejor opción. La oración continua, persistente e incesante es una parte esencial de la vida cristiana que surge de nuestra dependencia de Dios y nuestra comunión con Dios. A esto es lo que se refiere Pablo cuando nos dice que oremos sin cesar. Que estemos en esa constante, ¿verdad? Comunicación con Dios durante todo el día. En esas oraciones cortitas, pero muy eficaz porque le demostramos a Dios que contamos con Él, que dependemos de Él, ¿verdad? Y no de nuestra propia sabiduría. Ahora les quiero hacer una pequeña historia. Cierta vez un ministro estaba por retirarse y comenzó a discipular a un ministro joven que lo reemplazaría. Como parte de su discipulado, acostumbraban a pasar el día hablando de diferentes temas. Y una vez decidieron organizar un retiro, un fin de semana. Al final del día, pidió ser el primero en orar y realizó una oración larga y detallada. Él quería impresionar, ¿verdad? Al ministro mayor que lo estaba discipulando. Cuando terminó de orar, invitó a orar al ministro anciano. Yo me imagino que este joven estaba pensando, si yo oré prolongado, ¿cómo será la oración, verdad? Del ancianito. Y le dijo, disculpe, ministro, ¿podría decirme por qué oró tan corto? A lo que el anciano le respondió, lo que pasa, estuve en oración todo el día, solo tenía que despedirme. Y lo que más o menos, ¿verdad? Nos tenemos que hacer nosotras, ¿verdad? Estar todo el día conectadas con Dios, en actitud de acción de gracias, en alabanza, en súplica, en petición, rogación por las demás, rogativas por las demás personas, que no esperen, ¿verdad? A veces esperamos a llegar a la noche cuando vamos a hacer nuestra oración prolongada y se nos olvidan muchas cosas, muchas peticiones, se nos olvidan las cosas o un sueño, quedamos dormidos. Así que, hermana, las exhorto a orar, ¿verdad? Sin cesar, como dice el apóstol Pablo, y pidamos a Dios que orar sin cesar es una realidad en nuestra vida diaria. Pidámosles a Dios que en el nombre del Señor venceremos. Venceremos porque Él está conmigo. Venceré, Señor, venceremos. Venceré, vencerás, vencerás. En el nombre del Señor venceremos. Amén, hermanita. Dios me las bendiga a todas. Amén. Hermoso mensaje. Gloria a Dios, mi hermana María, gloria a Dios. Nada más pude escuchar un poquitico porque el internet me botó, me sacó. Le dije, digo yo, Satanás, tú no me vas a hacer, aunque en el último chin yo voy a entrar si Dios quiere. Y después, gloria a Dios, hermana María, muchísimas gracias. Verdaderamente, esta tarde he sentido como
como el poder de Dios, como que me siento como confundida. Y cada palabra que habla, Señor, como que cae en mi corazón. Y siento que verdaderamente ha sido un vaso de agua fría en medio de un desierto de culto de hoy. Pensábamos que quizá no se iba a dar. Y me decía, pero los invitar y las mujeres que van, o sea, no, en el camino lo hacemos, porque tenemos, así sea dos que entremos, pues podemos ir al culto y no tumbar nuestro culto por falta de asistencia. Porque dice bien en tu palabra que donde hay dos o tres reunidos en su nombre, ahí está. Damos gracias a Dios y sabemos, hermana, pues sé que el Señor ha escuchado nuestra plegaria. Y no nos cansemos de orar. Como decía la hermana María, no es la oración final. Todo el día, así está cocinando, podemos estar hablando con Dios. No sé cuál otra hermana está ahí. Hermana Wanda, falta alguna de las oraciones que no estuve por cuestión del internet, de las oraciones asignadas, de las oraciones que Sí, se hicieron. necesitamos Están- orar por las familias que están con COVID y las familias que han perdido familiares por COVID. Y acuérdate que ponía una familia que está pasando por una situación muy, muy difícil. El Señor sabe cuál es, pero están muy tristes y a la vez atribulados. El Señor conoce cuál es su situación de familia. Por favor, oremos por ello. Yo quiero no ya más. ya oramos por Luz María y su familia. Sí, Está bien. ya oramos. Entonces, Miguelina, hermana, tiempo Miguelina nos puede, queda. Miguelina puede dirigirnos en esa oración por las familias, Porque las personas que están con COVID y que han perdido familiares a causa del COVID. Amén. Amén. Oremos. Amante Dios, tú se quedas en el cielo y en medio nuestro. Te damos gracias, Padre celestial. tenga una petición, puede hacerlo en estos momentos.